Cuando empezamos a estudiar el libro de Mateo, dejamos muy en claro de que este escritor no diseñó este tratado para que personas cualquiera lo leyeran. Diseñó este tratado específicamente para que los judíos lo leyeran. Claro, en su gracia el Espíritu Santo lo inspiró de tal forma que ahora personas como ustedes y como yo podemos entenderlo y podemos sentir al Espíritu de Dios tocando nuestro corazón. Pero en un principio, Mateo escribió a los judíos. Y el mensaje que tenía para los judíos es: Jesús es el Mesías. El mensaje que Mateo tenía era decirle a los judíos: el rey que tanto han esperado es Jesús. Y a través del Evangelio lo que nosotros encontramos no simplemente es una biografía cualquiera, no simplemente es una historia de un hombre. Lo que encontramos en el Evangelio de Mateo es la introducción a un rey. Lo que nosotros leemos ahí es que Mateo presenta al rey como un heraldo del reino, viene y nos dice: es vuestro rey. Y nosotros debemos de notar que lo hace muchas veces. Incluso esto está implícito en la estructura del libro. Si ustedes recordarán, lo primero que nosotros leímos fue la genealogía de Cristo, pero no la leímos simplemente como una biografía, sino que se utilizó la estructura de los monarcas, la estructura de la monarquía, y esa incluía revisar el árbol genealógico del padre y poder ver sus ancestros. Entonces vimos la genealogía del rey. Si lo puedes poner en las pantallas, lo siguiente que vimos. Lo siguiente que vimos fue la constitución del reino. Bueno, si nos están presentando a un rey, también háblenos del reino de ese rey. Díganos en dónde es que reina y cómo es el lugar en el que reina. Díganos las leyes que usan en ese reino. Y por eso nosotros obtenemos que la constitución del reino es ¿qué? ¿Quién se recuerda qué capítulo o qué parte de Mateo que ya estudiamos es la constitución del reino? ¿Alguien levanta la mano y me dice? Ok, allá creo que es Gabo. Ok, sí, Gabo. Exacto. No solo las bienaventuranzas, es el sermón del monte. Recordaremos de que el sermón del monte tiene muchos preceptos, tiene muchas leyes que vienen a ser la nueva constitución del reino de los cielos. El reino donde Jesús es Rey de Reyes. En el estudio de hoy vamos a ver una tercera. Lo que hoy vamos a ver son los principios del reino. Los académicos decidieron dividir estas tres. Decidieron ponerle la genealogía, aún no eso, la genealogía, la constitución y ahora los principios. Otra forma de llamar a los principios son características. Es que cuando hablamos de los principios de algo, como el principio de Arquímedes o cosas por el estilo, no estamos hablando de cómo debería de ser. Estamos hablando de una característica. El principio de Arquímedes simplemente está describiendo una ley que se presentó frente a él. Por eso se le llama un principio, es simple y sencillamente una descripción. Entonces, al estudiar los principios del reino, no debemos de tener la mente de que esto es algún tipo de doctrina o que son algún tipo de leyes. Es simple y sencillamente una descripción de cómo funciona el reino, de cómo es el reino de los cielos.
Ahora, de tanto hablar del reino de los cielos, debo de asegurarme de que nosotros identificamos y entendemos el concepto reino de los cielos. Y es que las parábolas nos van a hablar sobre el reino de los cielos, pues están diciendo sus principios. Y Jesús incluso va a decir, el reino de los cielos es semejante a, y lo dice durante 7 parábolas. Entonces, debemos de estar seguros nosotros mismos de poder identificar y entender qué significa el reino de los cielos. Bueno, empecemos por esto. ¿Quién de ustedes me ayuda y me dice la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios? Una mano arriba, porfa. ¿No? ¿Ni una? Perfecto, porque lo vamos a ver. Así que vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver las diferencias entre el reino de los cielos y el reino de Dios. La primera diferencia que encontramos es que el reino de los cielos aparece 36 veces en el Evangelio de Mateo. Lo segundo que encontramos es que el reino de Dios aparece tan solo 4 veces. Lo último, la palabra reino aparece 100 veces. Claro, Mateo está hablando de un rey. Por supuesto que tiene que ocupar la palabra reino. Nos está describiendo a un rey. 100 veces lo hizo. Esas son las diferencias, pero escúchenme. Esa es la única diferencia. El concepto reino de los cielos y el concepto reino de Dios son y significan exactamente lo mismo. ¿Ok? Cuando encontramos eso en un evangelio o en otro, debemos de saber, se están refiriendo a lo mismo. Y pronto vamos a ver por qué. Pero la única diferencia entre estos dos es eso. Que uno apareció 36 y el otro apareció 4 en el libro de Mateo. Ahora, ¿por qué entonces se le llama al reino de Dios reino de los cielos? Bueno, déjenme comentarles. Mateo adaptó el nombre profético reino de Dios a la lectura judía y le puso reino de los cielos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué hizo ese tipo de adaptación? Bueno, los judíos cuando pronunciaban el nombre Yahvé, el nombre de Dios, ellos hacían una gran reverencia. Ellos no simplemente abrían la Biblia y leían, y Yahvé hizo esto y lo otro. Ellos hacían una reverencia. Un día yo tuve el placer de estar en una iglesia mesiánica. Eso significa que son judíos con costumbres judías que creen en Jesús como su Salvador personal, pero siguen las mismas costumbres judías. Y no me lo van a creer, pero saben que ellos alababan al Señor cada vez que empezaban a leer la Biblia y cada vez que terminaban de leer la Biblia. Y no mencionaban el nombre Yahvé. Al menos en la que yo estuve no lo hicieron e hicieron eso de esa forma. El nivel de reverencia y respeto que los judíos le muestran a ese nombre viene porque nosotros sabemos que en los 10 mandamientos dice, no tomarás el nombre de ¿quién? De Dios en vano. Entonces ellos tienen tal grado de respeto y reverencia que incluso cuando escriben el nombre de Dios, lo hacen con una pluma diferente, cambian la que están usando y ocupan una diferente. Entonces Mateo dijo, bueno, debo de hacer que la lectura sea un poco más práctica, sea un poco más fácil. Entonces, para que no hayan tantos, no se detengan tanto o no hayan tantas paradas, entonces voy a adaptar el reino de Dios cuando realmente estoy hablando del reino de los cielos. Así es una lectura fluida. Y por eso lo hizo Mateo así. Y vemos que siempre ocupó el reino de Dios de forma profética.
reino de Dios se utilizó en los profetas mayores hablando sobre la institución que Dios traería de gobernación mundial. Daniel describió un reinado sempiterno que vendría a destruir todas las formas de gobierno mundiales de ese momento. Y durante 400 años hubo silencio al respecto. Y ahora vemos en Mateo 3:2 que dice Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Mateo tiene que usar también el concepto reino de Dios porque está hablando del cumplimiento profético de la venida del Mesías, pero de forma práctica adapta reino de los cielos. Ahora bien, ya que hemos dejado las diferencias atrás, hablemos sobre cómo identificar cuando hablamos del reino de los cielos o dónde está el reino de los cielos, cuándo empezó, qué es, etcétera. Para hacer eso empecemos con la palabra reino. La palabra reino simple y sencillamente significa territorio que es gobernado por un rey o por un monarca. Simple y sencillamente significa eso. Un territorio gobernado por un monarca. Entonces, reino de los cielos significa el territorio gobernado por Jesús. Punto. Ahora, ¿cuándo empezó? ¿Dónde está? Para entender esto necesitamos ver tres aspectos del reino de los cielos. Así que vayamos ahora a los tres aspectos. No puse ahí toda la descripción para que nosotros podamos recordar de forma sencilla. Los aspectos del reino de Dios son tres: pasado, presente y futuro. ¿Cómo podemos ver eso? En el pasado nosotros vemos el reino de los cielos cuando Jesús puso sus pies en esta tierra por primera vez. Juan el Bautista gritó: el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey estaba aquí. Jesús dijo: el reino de Dios o el reino de los cielos es aquí y es ahora. ¿Por qué? Porque ahí estaba Él. Simple y sencillamente por eso. En el presente nosotros vemos el reino de los cielos porque cada vez que nosotros rendimos nuestro corazón al señorío de Cristo, estamos en realidad entrando al reino de los cielos. Estamos formando parte del reino de los cielos y está en nuestro corazón. Nos convertimos en ciudadanos celestiales. Aquellos de ustedes que están en el club de lectura hoy habrán leído en Filipenses 4 que nuestra ciudadanía es celestial. Está en los cielos. Por eso es que el reino de los cielos también es presente. Porque hoy, mientras nosotros aceptamos la voluntad de Cristo, el reino de los cielos está en nosotros. Pero no se detiene ahí. El reino de los cielos también es el futuro, porque un día Jesús regresará. Y esa vez vendrá con espada de fuego, derribará todos los gobiernos, derrotará a todos sus enemigos y dirá: el reino sempiterno ha comenzado. El Rey de Reyes se sentará en el trono y dirá: yo he vencido. Y ahí será consumado, ahí será cumplido el reino de los cielos. Ahí lo veremos en su plenitud, el reino de los cielos. Pero también tiene esos tres aspectos. Como vamos a leer, el reino de los cielos es semejante a, debíamos de ver esas cosas primero. Hoy sí, vamos a Mateo capítulo 13 en nuestro sermón de hoy. Detectives o evangelistas. Mateo capítulo 13, verso 24. Detectives o evangelistas. Mateo capítulo 13, verso 24.
¿Están ahí? Amén. Bueno, verso 24 dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Paren ahí. Esta parábola tiene una interpretación bíblica. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos mucho que hacer. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aplicar los principios a nuestra vida y ya. Jesús más adelante le explica estas parábolas a los discípulos. Vayan hasta el verso 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. Y a esto nos referimos a Jesús. Ahora vamos a ver en pantalla lo que Jesús les explicó. Esta es la explicación que Jesús le dio a los discípulos sobre los elementos que aparecen en esa parábola. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, nosotros. La cizaña son los hijos del malo, los que aún no creen. El enemigo es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Con esa explicación vamos a dirigirnos al verso 25 y vamos a leer la parábola, pero escúchenme, no voy a ir leyendo letra por letra, voy a de una vez trasladar los elementos que Jesús ya nos explicó para que nosotros ya lo vayamos entendiendo como Jesús lo diseñó para que fuera. Vamos a ir al verso 25. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino Satanás y sembró a los hijos de este mundo entre los hijos del cielo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces aparecieron también los hijos del mundo. Vinieron entonces los siervos del Padre, o sea, los ángeles, y dijeron, Señor, ¿no pusiste a tus hijos en el mundo? ¿De dónde pues vienen los hijos del malo? Jesús les dijo, Satanás ha hecho esto. Y los ángeles dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos a esos hijos del malo del mundo? Y él les dijo, no sea que al arrancar a los hijos del malo también arranquéis a los hijos de luz. Déjenlos crecer juntamente lo uno con lo otro hasta el fin del siglo. Y al tiempo de la siega, o sea, el fin del siglo, yo diré a los ángeles, recoged primero a los hijos del malo, atadlos en manojos para quemarlos, pero recoged los hijos de luz en el granero. Bueno, lo que nosotros acabamos de ver ahí es una semejanza del reino de los cielos en los tres aspectos en los que encontramos el reino de los cielos. En el aspecto pasado, ¿por qué? Porque nos está hablando de lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra. ¿Y qué vino a hacer? Vino a llamarnos a nosotros para predicar el evangelio. Vino a ponernos en este mundo. Vimos también el aspecto presente. ¿Y cuál es ese? Que hay hijos del malo e hijos de luz creciendo al mismo tiempo y juntos. Pero también vimos un aspecto futuro y escatológico, que es el fin del siglo, cuando los hijos del malo serán echados al lago de fuego, mientras los hijos de Dios reinaremos con Cristo. No saben cuánto yo deseaba explicar y estudiar las 7 parábolas que comienzan con el reino de Dios es semejante a. Porque en realidad son parábolas escatológicas descritas por Jesús que abarcan el libro de Apocalipsis. Curiosamente son 7, pero si ustedes y yo las estudiamos una a una,
veremos la descripción del libro de Apocalipsis y de algunos eventos del libro de Apocalipsis en ellas. Me moría de ganas de hacerlo, pero el Señor me habló a mi corazón personalmente a través de esta y dije, debemos de aplicarla. Debemos de ver lo que Jesús quería hablarnos a los hijos de luz a través de estos principios. El primer principio que vamos a ver es que, no sé si ustedes se fijaron, la furia con la que los ángeles dijeron, déjanos arrancar a esos malos del mundo, déjanos destruirlos para acabar la tiranía que ahí hay. No sé si ustedes se dieron cuenta y tal vez recordarán como Juan y Jacobo un día, mientras estaban quejándose de que un pueblo samaritano se negó a dejar entrar a Jesús, ellos dos dijeron, Jesús, permítinos que caiga fuego sobre ellos y nosotros haremos que se consuman. ¿Recordarán eso? De la furia que tenían los discípulos por aquellos que hacían las cosas mal. No fueron los únicos que tuvieron una furia por los no creyentes. Constantino, cuando instituyó la nueva religión, uniendo el cristianismo con el Estado, y les dijo a los romanos, no se preocupen, lo que los cristianos creen son nuestros mismos ídolos, vengan a ver cómo lo vamos a unir, y los unió. Pero dijo, aquellos que no crean en esta nueva religión y no la practiquen serán asesinados. Y Constantino en el año 327 después de Cristo dirigió una enorme matanza de no creyentes. Ustedes recordarán la iglesia medieval alrededor del año 500 y 600. Cómo en nombre del príncipe de paz empezó a asesinar a aquellos que vestían diferente o tenían enfermedades o sus aspectos eran diferentes, los asesinaron porque decían que eran hechiceros o eran brujas. Ustedes recordarán la Santa Inquisición, cómo por la búsqueda del oro y de la conquista territorial asesinaron a miles de personas porque eran incircuncisas o incircuncisos y no pertenecían a pueblos que practicaran el cristianismo. ¿Qué estoy hablando? ¿Cuál es el punto? Cada vez que a los religiosos se nos ha dado la oportunidad para tratar mal o para arrancar a aquellos que para nosotros son cizaña, tenemos una latente tentación de hacerlo y con furia, de ver a los que no son como nosotros, de ver a los que no son tan buenos como nosotros y de arrancarlos con furia. Yo sé que algunos de ustedes me dirán, no, Carlos, yo no. Y yo no soy líder, yo ni tan religioso me creo, ni siquiera soy tan cristiano. Yo no hago eso. Sí he visto a algunos haciendo eso, pero yo no, dirán. Bueno, déjenme probarles que sí es así. Si bien es cierto, no todos tenemos la autoridad para encarcelar a alguien, sí tenemos la autoridad para arrancarlos de nuestros corazones. Sí nos creemos con la autoridad para tratarlos mal, para hacerlos sentir bajo, para humillarlos, porque creemos que se lo merecen. Y desatar toda nuestra furia sobre esas personas que no llenan nuestros estándares.
somos capaces de arrancarlos de nuestro corazón, olvidarnos de esas personas y decir, me importa un comino lo que pase con tu vida. No importa cuántas personas intercedan, no importa la ocasión, demostramos nuestro enojo y nuestra ira porque tenemos la autoridad sobre nuestro corazón. Eso prueba que si hubiéramos tenido la autoridad de Constantino, quizás no hubiéramos sido diferentes a él. Quizás hubiéramos asesinado a muchos más que Constantino, la iglesia medieval y la Santa Inquisición asesinaron. Porque también somos así. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces nos creemos detectives. Creemos que hemos sido puestos en este mundo para andar buscando aquello en lo que las personas se equivocan. Para andar viendo todo lo mal que hacen. Que si sirvieron mal o que si viven mal, entonces nosotros estamos ahí para condenarlos y decir lo malo que somos. Nos convertimos en expertos en divulgar los errores de otros y crear todo tipo de rumores sobre cuán cizaña son otros. Porque nosotros somos muy trigo, pero ellos son muy cizaña. Lo hacemos con nuestros familiares, lo hacemos con nuestros amigos y con nuestros compañeros ministeriales. Somos diestros en el ámbito de investigar la vida de otros para buscar sus errores, divulgarlos y condenarlos, porque se lo merecen. Déjenme decirles un problema. Los detectives envían almas a la condenación. Los evangelistas envían almas al cielo. Si ustedes y yo estamos muy ocupados viendo lo que otros hacen mal, les aseguro que nadie irá al cielo por medio de nosotros. Cuando todo nuestro tiempo lo invertimos en decir lo que otros hacen mal, en condenar lo que otros son, nunca vamos a llevar a nadie al cielo. Pregúntense cuándo fue la última vez que ustedes trajeron a alguien a la iglesia. Esos son los evangelistas. Los que traman cualquier plan, los que idean cualquier cosa con tal de tener aquí a sus amigos, a sus familiares, y les dirán, vamos a comer después, vamos a comer antes. Esos son los evangelistas, los que están preocupados en decirle a Jesús, te traje esta alma, sálvala. Los detectives son los que dicen, Jesús, traigo aquí esta cizaña para que la arranques, porque ya no lo soporto o ya no la soporto. Esa es la diferencia entre uno y otros. Y déjenme decirles, el que hace eso por naturaleza es Satanás. Satanás es llamado en la Biblia acusador. Es llamado en la Biblia aquel que va y nos culpa, que ocupa la autocondenación para engañarnos y hacernos sentir que no tenemos esperanza. Cuando nosotros hacemos sentir eso a otros, entonces nos convertimos en hijos de Satanás. Porque eso es lo que él hace. Ver lo malo de otros. Jesús le dijo a los segadores, paren ahí, no es tiempo de que sepan quién es trigo y quién es cizaña.
tampoco para nosotros es tiempo de tener la osadía de decir quién es trigo y quién es cizaña. No importa si son compañeros de trabajo o de ministerio. No está en nosotros emitir ese juicio. Les puedo decir que sí está en nosotros. Porque a pesar de que no hemos sido llamados a arrancar la cizaña, eso no significa que nos exime nuestro llamado de discipular a otros. ¿Escucharon eso? Si bien es cierto, nosotros no somos quienes para decir, este es cizaña y lo voy a arrancar, no está en nosotros, sí tenemos el llamado a discipular a otros. No necesitamos ser muy científicos para notar que alguien está mal y está haciendo mal. Ahora, ¿ustedes creen que discipular es ir y decirle, mira, vos sos la cizaña de este ministerio? Mira, vos sos la cizaña de la familia. Es más, nos alegramos más cuando te vas que cuando venís. ¿Ustedes creen que eso es discipular? No, no lo es. Discipular no es arrancarlos de nuestros corazones. Discipular no es hablar sobre ellos. Discipular no es categorizar si es cizaña o si es trigo. Discipular es preocuparme por su crecimiento porque le amo. Lejos de quererle arrancar de mi corazón, voy a arraigarlo tanto a mi corazón para que pueda crecer, para que pueda conocer el Evangelio, para que pueda estar ahí. Claro, discipular va a significar que nosotros tendremos que tener paciencia y que ante los errores de otros debemos de actuar. Ahora, ¿por qué dije esto? Ustedes dirán, Carlos, te saltaste a un punto del otro, pero el punto 1 era qué es lo que no debemos de hacer. El punto 2 es qué es lo que debemos de hacer. Ahora, era tan importante para mí porque en uno de los comentarios el pastor indicaba que muchos toman esta parábola para decir, bueno, como no está en mí decir si es trigo o es cizaña, que haga lo que quiera. Ahí está en el ministerio, ahí sirve conmigo, pero que haga lo que quiera. Ahí está en mi casa, le doy de comer, pero que haga lo que quiera. No es así. Pablo habla a la iglesia de Corintio, les exhorta y les dice, ¿cómo es posible que tengan tan poco amor, que sean tan egoístas como para ver a su hermano en el pecado y no hacer nada al respecto? Y no discipularle. Y no interesarse por su crecimiento espiritual. Entonces esta no es una parábola que nos exime de nuestras responsabilidades. Esta es una parábola que simplemente está definiendo cuál es nuestro rol en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos nuestro rol no es decir quién es trigo y quién es cizaña. Pero sí, cuando vemos a un hermano caído, esforzarnos por discipularle. Esforzarnos por levantarle. Ahora bien, si esa persona ha decidido darle la espalda a Jesucristo, es otro tema. Pero eso es lo que no debemos de hacer y eso es lo que debemos de hacer. Hay algo bastante curioso sobre la agricultura. No, ¿qué va? Sobre las plantas. A mí me encanta el jardín y todo eso. Los árboles y todo eso. Y cada vez que siembro algo, tengo que tener el cuidado de limpiar toda la hierba de alrededor. Es bastante simple.
los nutrientes que estoy poniendo sobre esa planta, sobre ese árbol, quiero que sean absorbidos solo por él, o solo por ese árbol, o solo por esa planta. Entonces, cuando viene una hierba, la arranco y digo, no, no quiero que tengas los nutrientes de este. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que el dueño de este campo escucha a los segadores decir, o a los ángeles decir, mira, ahí está la cizaña, ha rodeado todo ese palito, ese tallo de trigo. Está lleno de cizaña, tenemos que arrancarlo, va a robar sus nutrientes, no lo va a dejar crecer. Y el dueño del campo simple y sencillamente dice, no, déjenlos crecer. Me parece muy curioso porque para mí no es normal. Este es un principio que debemos de aprender. Nuestro crecimiento no se detiene por la cizaña que tengamos a nuestro alrededor. El trabajo de Dios en nuestra vida no se detiene por cuánta cizaña creamos que tenemos en nuestra casa, en nuestro ministerio o en nuestro trabajo. La cizaña no obstaculiza todos los nutrientes que Jesús trae a nuestra vida día con día. Por eso es que no le importa. El dueño está así como, no te preocupes. Porque Jesús sabe que el que nos está haciendo crecer es Él. Que el que nos está llenando de nutrientes es su Espíritu. Y por eso es bastante risible cuando nosotros vamos hacia donde Jesús y le decimos, Jesús, ¿que acaso no ves la cizaña que tengo a la par mía? ¿No ves la cizaña con la que estoy durmiendo? ¿Cuándo te la vas a llevar? Y vamos y empezamos a quejarnos y empezamos a decir, Jesús, la cizaña con la que trabajo no me permite trabajar. Con el que hago ministerio, ojalá esa persona no viniera, decimos. Ahí el ministerio fuera perfecto. Y esta parábola nos dice, déjenlo que crezca. Al final de los tiempos, yo le voy a arrancar, dijo Jesús. Enviaré a los ángeles y ellos harán el trabajo. No está en nosotros. Ustedes y yo podemos descansar en este principio. Nada va a obstaculizar el trabajo que Jesús está haciendo en nuestra vida. No importa toda la cizaña que hay a nuestro alrededor. Y si quieren verlo de otra forma, la Biblia lo dice, caerán a tu diestra 10,000 y caerán al otro lado otros 100,000. Porque yo estaré contigo, dice el Señor. Entonces, lejos de querer que arranquen a la cizaña, ¿por qué no evangelizarles? ¿Por qué no discipularles? Terminemos con esto. Me encanta los detalles biológicos que Jesús trae sobre sus parábolas. Es que Él no lo va a decir porque sabe que los que lo están escuchando, si realmente se interesan por aprender, van a encontrar todos estos detalles biológicos que hacen las parábolas un poema hermosísimo. Y esta parábola tiene uno de esos detalles biológicos. Incluso quisiera comentarles cómo es que la parábola de la perla tiene un detalle de esos que es hermosísimo por sí mismo. Y es que la perla es la única joya
que no se divide al presentarse. O sea, no hay que dividir la perla. Uno no la corta, no le quita, la presenta así como viene. El diamante tiene que dividirse. El oro tiene que dividirse. Pero la perla no. Y ese es un detalle bastante hermoso que ojalá ustedes puedan estudiarlo. El punto es, nuestro detalle hoy es la diferencia del fruto entre el trigo y la cizaña. Por favor, poné el trigo y la cizaña en tiempo de siega. Esa es la diferencia en tiempo de hierba. El de la izquierda es el trigo, el de la derecha es la cizaña. Allá es el trigo, acá, casi idénticos, ustedes podrán ver. Ok, ahora ese es la cizaña al lado izquierdo, el trigo al lado derecho. La cizaña tiene un fruto hueco, bastante negro y es venenoso. Si ustedes lo consumen, van a tener problemas. Entonces, como es hueco, el tallo de la cizaña se mantiene erguido. Mientras que el fruto del trigo es macizo, es blanco y es grande. Lo que ocasiona que el trigo se doble o se doblegue. Ustedes querrán verlo. Entonces ustedes se preguntarán, Carlos, ¿cuáles son los frutos que alguien que es trigo debería de tener? Bueno, esta parábola me enseña que los frutos de un cristiano no es que camine erguido. Los frutos de un cristiano se ven así. Poné la siguiente imagen. Así se ve un cristiano que está dando frutos. Es imposible caminar erguidos cuando obedecemos el llamado que Jesús nos hizo de cargar nuestra cruz y seguirle. ¿Qué fruto es ese? La humildad. Filipenses 2 nos habló de la humildad que Jesús tuvo para dejar su forma de siervo y venir en forma de hombre y entregarse por ustedes y por mí. El verdadero fruto de un cristiano es la humildad. Esa es la diferencia más grande. Oremos.